Adelante, por favor. Y Daniela Pastrana, pie de página. Y allá, por favor. Ahorita nos vamos. Hola, buenas noches, doctor Hugo López-Gatell, doctora Lomía. Un gusto saludarles, Demián Duarte, de Pasión por los Negocios, de Lobos FM, Política y Rock and Roll Radio de Sonora. Doctor, yo le tengo dos cuestiones, doctor López-Gatell. Una en particular y que inquieta porque esta semana hubo un cambio en algunos estados y en particular en el mío, de color del semáforo. Es si puede hacernos el favor de volver a explicar qué significa estar en naranja. Se lo pongo de esta manera. Hay algunas autoridades, entre ellas la Autoridad de Salud en mi estado, encabezada por Enrique Clausen y Berry, y también algunos sectores de la sociedad que se sienten incómodos al haber pasado de rojo a naranja. Yo entendí, ahorita lo dijo el doctor Alomía, se trata de una situación de alerta alta, ¿verdad? Estar en naranja no significa estar en verde. Sin embargo, pareciera ser que molesta haber hecho la transición hacia el color naranja, en particular en Sonora. Yo he apreciado aquí en la Ciudad de México cómo se han organizado para convivir con el color naranja, cómo de alguna manera los ciudadanos, vuelven poco a poco a la que se llama ahora la nueva normalidad, se reintegran a sus actividades teniendo las medidas de cautela, de cuidado al respecto. Precisamente en este tópico me interesa mucho que nos explique cómo es que ustedes toman la decisión, porque yo asumo que a la hora de ustedes hacer el cambio es una decisión que es consensuada. Observo yo con mucha atención las estadísticas que presentan, por ejemplo, de camas disponibles, y veo que Sonora, por ejemplo, es un caso particular que tiene más del 50%, 56%, si mal no lo recuerdo, de camas de terapia intensiva disponibles. Entiendo que ese es uno de los factores determinantes para hacer los cambios en términos del semáforo. Ese asunto me importa mucho y si me permite hacerle una segunda pregunta. Con mucho gusto, Damián. Gracias por la pregunta porque nos ayuda a aclarar a un tema que es de interés público, de interés de todas y todos, de interés también de las autoridades estatales de salud, desde luego de la ciudadanía y de todo el mundo, y que ha sido sujeto a una distorsión de información, otro tema más, porque aparecen, por eso decíamos hace unos días, nos parece un distractor innecesario esta idea de que la noticia sea que si se confrontan con los estados, que si rompen el diálogo, que si ya se enojaron unos gobernadores, que ahora están tristes. No va por ahí. Hay que tomarnos seriamente las cosas. Esto es una pandemia y es una situación muy delicada, muy delicada. Considero, lo hemos dicho y lo digo no solo a título personal, en voz propia, sino consideramos el Gobierno de México que las entidades federativas tienen gobernadores, gobernadora en el caso de Sonora, jefa de gobierno en el caso de la Ciudad de México, que son gente muy responsable, talentosos, talentosas, dedicadas, comprometidas y comprometidos con la salud de sus y el bienestar de la ciudadanía. No nos queda duda al respecto. Pero desafortunadamente, en algunos casos, no es el caso de Sonora, en algunos casos la difícil decisión de balancear el bienestar social, que depende de la continuidad de las actividades en el espacio público y de las actividades económicas, que es muy importante, balancearlo respecto a el mecanismo directo de protección de la salud y la vida de las personas, que depende de la inmovilidad, porque es lo que logra reducir la proximidad entre personas y por lo tanto el contagio. Estos dos elementos a veces no son fáciles de conciliar en ningún estado de México o en la Ciudad de México, en el país en su conjunto y en ningún país del mundo. Están contrapuestos hasta cierto punto. Y es la realidad con la que hay que vivir. Es parte de la complejidad de un fenómeno tan importante como una epidemia. Duradera, además. Hemos comentado aquí que hay personas en la ciudadanía que viven al día. Enfatizamos esta noción
porque la mitad de la población de México vive al día. Y vivir al día quiere decir que de las decisiones y actitudes y actividades diarias depende la posibilidad de conseguir el sustento. Hay que salir a la calle a vender un producto, a que se le contrate un servicio, etcétera. Y es una realidad social que tiene México desde hace muchas décadas, porque la riqueza en México está injustamente distribuida. Y esta es una realidad, está documentada por personas especialistas en el campo, en México y fuera de México. Hay otros segmentos de la población que afortunadamente no tienen que vivir al día. Algunos porque tenemos la fortuna de estar contratados, nada es permanente, pero estamos contratados en una institución y entonces recibimos un sueldo periódico, otras personas en una empresa y también tienen un salario, etcétera. Hay personas que también tienen capacidad de ahorro, tienen ahorros, y entonces, aunque obviamente les pudiera haber afectado este periodo largo de confinamiento, pues tienen una reserva económica para vivir. Entonces, depende cómo viva uno cada cosa. Puede ser, no ocurre en todas las personas, pero puede ser que uno pierda la noción de la realidad de otras personas. Entonces, quien tiene capacidad de ahorro o quien sigue recibiendo su salario, posiblemente en su universo de prioridades le va a poner mayor énfasis al tema de mantener el confinamiento para proteger la salud. Y tiene razón esa persona, pero le está faltando otra parte de la historia, y es, no todos viven las condiciones de esa persona, otros no pueden lograrlo porque tienen que salir. O al revés, hay personas que tienen que salir todos los días o tienen un pequeño negocio que está a punto de quebrar o quebró ya, y entonces el énfasis que van a poner es en ese aspecto social y económico. Y como ven, no es fácil conciliar estas posturas. Consideramos que todas son válidas, pero que lo más importante es tener una noción del otro y verlo como parte de uno mismo. Somos una misma realidad que está compuesta de múltiples expresiones. Y si somos solidarios, si somos conscientes del bien público, vamos a tener la responsabilidad de preocuparnos por lo que nos atañe a nosotros, pero también lo que atañe a otras personas. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque en las entidades federativas, en algunos casos, lo hemos visto, no voy a detallar quiénes y cuándo, puede haber mandatarias o más bien mandatarios estatales que de pronto les resulte frustrante que el semáforo de riesgo COVID indique que tienen una calificación o un color distinto al que esperaban. Y quizá ya habían hecho cálculos sobre qué decisiones iban a tomar en su entidad federativa, quizá ya habían hecho acuerdos con los sectores económicos, por ejemplo, y tienen una fuerte presión de los sectores económicos que les dicen: yo ya quiero abrir mi empresa, mi negocio, lo que sea. Y entonces de repente resulta que no, que el semáforo, una vez hecha la calificación, resulta en rojo, cuando ya esperaban que fuera anaranjado y ya habían contemplado que iban a abrir el 50% de los restaurantes, por ejemplo. Pero no perdamos de vista que aquí no se trata de negociaciones, y qué bueno que hace así su pregunta. Les platico una anécdota que creo que es ilustrativa. A lo largo de estas semanas, es una historia real, obviamente no voy a identificar a los protagonistas, de una entidad federativa nos hablaron muy amablemente durante este proceso de diálogo semanal con las entidades federativas, y la expresión que usó la persona funcionaria nos dijo: sí, los colores que ustedes tienen, esto que negocian con las cámaras empresariales. ¿De qué estamos hablando? Esto no está sujeto a ninguna negociación. Esto es un instrumento técnico. La evidencia surge de los datos, surge de la información que tiene un significado y que fue cuidadosamente analizado para que los indicadores reflejen distintos aspectos del acontecer epidémico y nos alerten a todas y todos sobre lo que podría ocurrir si el desconfinamiento es demasiado acelerado, o bien si hay un margen de seguridad para progresar en el desconfinamiento sin que haya un riesgo sustantivo de
rebrote, que siempre existe el riesgo, por cierto. Pero bueno, relato todo esto también por su pregunta, para aclarar, no es negociación, tampoco es negociación con los gobernadores, no es de que lo que me pidan y bueno, según cómo me lo pidan y me insisten, no es así, no es así. El fundamento legal de nuestra acción está claramente estipulado en la Ley General de Salud, obviamente en la Constitución, etcétera. Y la materia técnica está perfectamente delineada y esto lo conocen las y los mandatarios estatales desde que empezó esto, en preparación para el inicio del semáforo. Está publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el acuerdo secretarial del Secretario de Salud del 14 de mayo de 2020 y estipula que habrá un instrumento de evaluación de riesgo semanal cuyos resultados corresponden con X, Y, Z actividades que se pueden abrir o dejar de abrir para eso, ¿no? Termino con este asunto. Puede ocurrir que en una entidad federativa, y usemos el ejemplo de Sonora esta semana precisamente, y también lo dijimos respecto a Baja California, que el semáforo COVID, que es uno solo y es federal, también todas estas expresiones de que si yo me voy por la libre y pongo mi semáforo, cada quien que exprese lo que sea, pero hay un semáforo y está estipulado claramente. Que resulte, por ejemplo, en naranja, como ocurrió para esta semana en Sonora, pero que la autoridad sanitaria estatal, que además es una autoridad político-administrativa, es la persona titular del Poder Ejecutivo estatal, diga, prefiero tener una mayor cautela. Y aunque los indicadores que están medidos y son trazables me dicen que estoy en naranja, prefiero esperar, prefiero mantener las actividades restrictivas como si fuera rojo y anuncia en su entidad federativa, todavía no abrimos, nos vamos a rojo. Excelente, no tengo nada que decir. Felicitamos esta semana al gobernador Bonilla, felicitamos a la gobernadora Claudia Pavlovich. Bien, está tomando un elemento de mayor precaución. Puede tener algunas otras consecuencias en la parte social y económica, pero en la parte de salud nos parece excelente. Ahora veamos lo contrario. Le salió rojo y en el estado dice, pues no, para mí la realidad es, esto es naranja. Lo que decimos es, no lo recomendamos. Por las razones extensamente explicadas, el riesgo de rebrotes si hay un desconfinamiento demasiado acelerado. Y lo presentamos transparentemente, todo el mundo sabe que lo presentamos aquí, y se dice, para que también la ciudadanía sepa cuál es la evaluación de los indicadores y lo que resultó. Entonces, no recomendamos que una entidad federativa, cuando obtiene un rojo, diga, pues yo me voy anaranjado. ¿Qué puede pasar? Y lo hemos mostrado en un par de ejemplos, podría pasarle a cualquier otra entidad federativa, que le lleve a un desconfinamiento demasiado acelerado y haya un rebrote. Entonces, así es. En resumen, es una operación técnica, es una operación trazable, es una operación transparente, es una operación que se comunica semanalmente a los gobiernos estatales, es una operación que depende de la información y de la calidad de la información que se genera en los estados. Recuerden eso muy bien, lo hemos dicho también muchas veces. Los datos no se producen en el gobierno federal, los datos se producen en cada una de las unidades de salud de los estados. Si los datos están incompletos, pueden perturbar la calidad de la calificación, ¿no? Esa es la idea. Muchas gracias por la aclaración. Porque pareciera que hay una, por lo que usted dice, ¿no? Quien pasa a naranja no está conforme porque quiere estar en rojo, quien está en rojo quisiera estar en naranja, entonces parece que hay una bipolaridad cromática, ¿no? Ahí al respecto. Ahora, mi otra pregunta, seguí con atención una entrevista que tuvo usted con Genaro Villamil, en donde ofreció algunos datos que me parecen importantes, sobre todo sobre las otras pandemias, ¿no? El asunto de cuántos muertos hay al año en nuestro país, que si mal no recuerdo la estadística normal es de 730,000 fallecimientos. Quizás ahora que tenemos el asunto del coronavirus y con el concepto que usted expresaba hoy en la mañana del exceso de mortalidad, bueno, esta cifra pues tiende a dispararse, habría que verlo. Ahora, la pregunta en particular, hoy se observa que por primera vez se rebasa pues la barrera de los 40,000, por desgracia, pues personas que han fallecido.
En específico me llamó la atención una estadística que usted mencionaba, que el 80-81% tienen que ver con comorbilidades. Esto significaría que 32,000 de estos 40,000, bueno, pues tuvieron alguna o varias de las distintas comorbilidades. Y usted está ahorita en medio de una polémica, incluso con la industria refresquera, ¿verdad? En donde, bueno, usted habló del veneno embotellado, ellos le han respondido que los está estigmatizando. La pregunta en particular es, bueno, ¿cómo se va a abordar el tema de las otras pandemias o de las verdaderas pandemias, como usted lo calificó, que es la obesidad, la hipertensión, la diabetes, entre otras, bueno, enfermedades crónico-degenerativas que están muy presentes y que, bueno, que han tendido a exacerbar el efecto de esta pandemia del coronavirus que llega como efecto adicional? Gracias. Muchas gracias. Esto también es interesante y las polémicas, qué bueno que haya polémicas, porque eso despierta la conciencia de las personas. Y no, volvemos a lo mismo, no se trata de sentirse triste, ofendido o tomárselo a personal. La realidad es la realidad se puede documentar, la evidencia es consistente. Hay productos que son nocivos para la salud. El tabaco, por ejemplo, los productos del tabaco. Y aquí remonto brevemente a uno de los elementos emblemáticos de la salud pública. El tabaco, los cigarrillos, pipas, puros, etcétera, tabaco masticado, demás. Antes de los años 50 del siglo XX, se tenían una amplia aceptación social. Hubo épocas en las que se consideraba un producto medicinal, benéfico. Y se anunciaba incluso con médicos y médicas, bueno, en ese tiempo había una perspectiva de género muy limitada, y con médicos, señores fumando y demás. Por cierto, después la epidemia del tabaquismo se trasladó a las mujeres y tuvo un enorme impacto después de haber sido una epidemia mayormente masculina, por razones culturales. Pero bueno, el punto es que más o menos desde los años 50 del siglo XX, se construyó un elemento de evidencia a partir de múltiples estudios. Uno muy emblemático fue un estudio británico en donde se siguió la salud de médicos precisamente británicos a lo largo de muchos años y se encontró una clara asociación entre el cáncer pulmonar y otros múltiples cánceres, el de garganta, el de lengua, el de páncreas, el de estómago, y el hecho de fumar. Desde 1950 y tantos, estamos en 2020, la evidencia es abrumadora, consistente. Uno de los riesgos más grandes para la salud está asociado con el consumo de productos del tabaco. No se necesita dosis alguna del tabaco, no hay la dosis aceptable, poquito, o de sabores o de colores, no hay dosis saludable de tabaco. El tabaco mata. Lo que pasa es que pocas veces se habla con claridad. Y se usan eufemismos y entonces se dice que bueno, poquito y tal. No, la salud pública tiene sus elementos de evidencia y cuando los hay que decirlos contundentemente. El tabaco mata, el tabaco causa casi cualquier problema de salud. Cáncer pulmonar, ya dije todos otros, múltiples, intestinal, de vejiga, en fin, causa enfermedad cardiovascular, causa enfisema pulmonar, reduce la esperanza de vida. Entonces el tabaco no debería ser un producto que se consuma. Sin embargo, existen intereses económicos poderosísimos que mantienen en el mundo entero la producción, la comercialización y la innovación tecnológica. Hoy tenemos la nueva epidemia del tabaquismo en los productos que no se consumen a partir de quemar el tabaco, que no son combustibles, sino producir vapores o con un mecanismo eléctrico emiten ciertos vapores. También son dañinos, ¿no? Entonces, un ejemplo clarísimo. Sobre los productos industrializados, ultraprocesados, también la evidencia no es tan larga, pero es muy evidente. Desde los años 80 se empezó a construir, conforme crecía la epidemia de obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, múltiples cánceres que están asociados con la obesidad, y se encontró que uno de los motores principales son productos industrializados, que tienen un altísimo contenido de azúcares diversos. Hoy es mayormente fructosa, proveniente del jarabe de maíz, pero que aportan al organismo una cantidad
exorbitante de calorías y hacen que las personas suban de peso muy rápidamente. En México, 35% de las adolescentes y niños y adolescentes tiene sobrepeso y obesidad, en conjunto las dos cosas. 75%, 3/4 partes de la población mexicana tiene sobrepeso u obesidad, de la población mayor de 20 años. En México es uno de los pocos países que ha reducido su esperanza de vida al nacer, entre otros factores, por la epidemia de sobrepeso, diabetes, etcétera. Entonces, es muy clara la evidencia. Pero volvemos a lo mismo, hay intereses que han llevado en administraciones previas a que se oculte esa información o a que se usen eufemismos y se diga, bueno, sí, pero salta, brinca, muévete y chécate, ¿no? No, hay que entrar a los elementos estructurales. Los productos que hacen daño y tenemos que disuadir su consumo para que menos personas estén insanas y que lo hagan a partir de información clara, no pequeños etiquetados que confunden. Por eso hicimos la política de los etiquetados frontales, que por cierto en octubre empezará ya a estar en vigor, ¿no? Hay un artículo, no me detengo a comentarlo porque este jueves va a venir el doctor Ruy López Ridaura, nuestro colaborador, es el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, CENAPRESE. El doctor López Ridaura es un especialista en epidemiología nutricional, él es doctor en epidemiología nutricional y va a venir a hablarnos de enfermedades crónicas y COVID. Y uno de los elementos que va a traer, les doy la primicia, es un artículo relativamente reciente que se publicó en una muy prestigiada revista de epidemiología a finales del año pasado sobre México, y es un análisis de cuántas muertes y qué proporción de muertes en México todos los años se atribuyen al consumo de bebidas azucaradas. 7%. 7% de la mortalidad general es atribuible a bebidas azucaradas. Usted decía que ahorita estamos alcanzando, muy desafortunadamente, cerca de 40,000 muertes por COVID. 7% son 40,000 muertes. 40,000 muertes. Lo que llevamos de la epidemia de COVID muere en México cada año atribuible al consumo de bebidas azucaradas. Y eso es solo las bebidas azucaradas. Todo lo demás, la comida no saludable, también de los múltiples elementos ultraprocesados, el tabaco, el consumo excesivo de alcohol. Entonces, la mitad de la mortalidad en México, el dato más reciente son 733,000 personas que murieron en 2018, la mitad de ellas murieron por algo relacionado a una mala alimentación, en su forma de diabetes o de enfermedad cardiovascular o neurovascular o enfermedad hepática crónica o cánceres, etcétera. Así de dramático es el asunto. Entonces, me parece muy trascendente su pregunta, ¿qué debemos hacer? Mucho. Y aquí, claro, un poco aspiracionalmente uno diría, ojalá tuviéramos una acción de Estado, no solo de gobierno. Esto requiere la participación de la sociedad, y en la sociedad está también el sector privado, y está quienes fabrican estos productos. Si la industria del tabaco se ha tardado tanto tiempo en darse cuenta que su producto mata, pues seguramente hay un límite en lo que podemos esperar de que cambie la idea. Nosotros consideramos, la historia lo dirá, que en algún periodo X, 40, 50 años, se transformará muy significativamente las expectativas del público en el mundo entero, deseando alimentos saludables. Y que lo que hoy parece popular, como en los años 50 era popular fumar y hoy se ve con desagrado, porque se tiene conciencia de los daños que produce, quizá nuevas generaciones de mexicanas, de mexicanos y de otras personas en otras partes del mundo verán con desagrado productos que tienen enormes cantidades de azúcares o aditivos o estimulantes del apetito, escondidos porque no se declaran en las etiquetas y que son la causa principal de estas epidemias. Entonces, lo que vamos a hacer es por múltiples frentes. Hemos comentado aquí de un grupo de trabajo institucional y social que se llama GISAMAC, Grupo Intersectorial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad, que integra varias secretarías de Estado
destacadamente la propia Secretaría de Salud, Semarnat, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el Instituto Nacional de Salud Pública, CONACYT, por supuesto, la Secretaría de Economía, varias. Que no se ofenda a nadie que omita y haga una lista corta. Organizaciones sociales que tienen probada independencia de criterio, que no tienen algún conflicto de interés con otras actividades económicas, por ejemplo, relacionadas con esto. Y tenemos todo un mapa de políticas públicas. La primera y más inmediata fue los etiquetados frontales. Hemos planteado políticas fiscales. Hace poco tuvimos un foro organizado por la OPS-OMS, Organización Panamericana y Mundial de la Salud. Por cierto, los organismos internacionales también son parte de GISAMAC, OPS-OMS, FAO y UNICEF. Y hay otros elementos que dependen del cambio de estilos de vida, pero como también hemos comentado varias veces, los estilos de vida no dependen solamente de lo que se decida individualmente. Yo puedo querer hacer actividad física, pero si salgo a la calle y no hay un espacio seguro donde transitar, corriendo o en bicicleta, pues seguramente voy a estar desmotivado de lograrlo, o tengo que hacer un esfuerzo muy grande para estar en el sitio apropiado. Eso respecto a actividad física. Respecto a alimentación, si salgo y lo que veo, en lugar de frutas, verduras, cereales naturales, por supuesto, de grano entero, nueces, distintos tipos de semillas, panes integrales, verdaderamente integrales, no pintados. En lugar de ver eso, lo que veo en mi panorama son este tipo de tiendas que están generalmente en las esquinas, algunas de color verde con anaranjado y otras de color naranja con rojo, y eso es la oferta alimentaria. Pues obviamente es muy difícil, está cuesta arriba, que yo encuentre un producto saludable. Decía el doctor Juan Rivera, precisamente un experimento hipotético. Una persona quiere encontrar o una manzana o una bebida embotellada, azucarada. Y entonces corre tiempo, se van en dos direcciones opuestas, dos participantes, a ver quién encuentra primero su meta, quién va a llegar más rápido. Entonces, implica muchos cambios estructurales, no es raro que cause controversias, pero, pues, como dice el presidente, nuestras disculpas anticipadas. Nosotros no queremos ofender a nadie, ni queremos dañar la parte económica es importante, pero si queremos cambiar la realidad y no tener las consecuencias inclusive económicas, el subsecretario Ernesto Acevedo, que es parte de GISAMAC, subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad, lo ha explicado muchas veces. La OCDE, vino el doctor Gurría, economista mexicano que preside la OCDE al inicio del año, a presentar el segundo informe de la OCDE sobre la consecuencia de la obesidad en la economía. La consecuencia es bestial. Estamos hablando de COVID, las consecuencias económicas, además de las consecuencias de salud. Es un escenario un tanto análogo. Hay consecuencias de salud y de esperanza de vida y hay consecuencias económicas. Entonces, tenemos que hacerlo de manera integral, no se puede a medias tintas. Perdón que me extendí, pero es un tema extraordinariamente relevante. Vamos a darle la palabra a Olinka. Ya le habíamos dicho a Daniela, pero Olinka hace mucho que no venía. Dispensen. Y nos queda medio minuto, Carlos. Ok, Olinka Valdés, de Eje Central, gracias. Dispensa. A propósito de la elaboración del semáforo epidemiológico y de la ocasión en la que por inconsistencias de los gobiernos estatales no se pudo presentar, me gustaría saber cuántos estados presentaron información inconsistente, idealmente cuáles. Alguna vez escuché que no tendría caso mencionarlo, lo escuché en esta conferencia. Yo creo que por el contrario, siendo un instrumento transparente, es importante mencionar qué estados, si no por omisión, por dolo, aunque usted dijo que eso no es el caso, presentaron información inconsistente. Y tercero, ¿cuándo se dieron cuenta si la información que ustedes presentan aquí se genera a partir de la información que ellos proporcionan? ¿Cuándo y cómo se dieron cuenta? Y finalmente, si tendrán alguna garantía de que esto no vuelva a ocurrir.
Yo lo dije, no lo oyó de alguien más, yo lo dije y lo sostengo mis dichos siempre. En el medio segundo que me queda, lo que digo es, cuando decimos que no tiene caso es porque nos interesa que la infodemia no nos distraiga del elemento fundamental, que es que la población sepa que la epidemia sigue activa, que hay que cuidarse, que hay que mantener la sana distancia, etcétera. Y lamentablemente, cuando estos temas particulares se comentan, entra un nivel de detalle que al final termina en una nota con un encabezado que dice: se pelean con los estados, culpan a no sé quién. El otro día, sobre esto mismo que dije, alguien decía: culpan a la capturista. No, yo ilustré con uno de los elementos pragmáticos, técnicos. No sé si es capturista o capturisto, hay una persona que mete los datos. No les voy a echar la culpa a esa persona. Lo que estoy diciendo es, el sistema tiene sus fallas cuando en la operación local no se cuida la supervisión o alguien no se percató completamente de cuáles eran las definiciones, por ejemplo, de cama IRAG. No se puede registrar cualquier cama. La cama tiene que ser una cama que está ocupada con un paciente, pero está el personal que la atiende, está el ventilador, está el monitor. Si no está todo eso, no es una cama IRAG para personas críticamente enfermas. Por cierto, mi agradecimiento a la doctora Mirna Beltrán, subsecretaria de Salud Pública del Estado de Chihuahua, quien propuso esta mejora para el semáforo, que hagamos mucho más explícito que el registro tiene que incluir el personal. Y es posible que en una de las variables, que es la ocupación hospitalaria, pongamos una restricción específica que debe ser: sí y solo sí, como hemos dicho en otras veces, la cama está asociada con el personal adecuado, ¿no? Entonces, no le veo caso en entrar en quién, cuándo, cómo. Esto ha pasado varias veces, no es que hubo una fecha fatal en donde se echó a perder las cosas, y el sistema va evolucionando en la medida en que hay un compromiso de todas y todos. Ha sido variante. ¿Cómo nos dimos cuenta? Porque hay muchos mecanismos de análisis de la información que nos permiten ver, por ejemplo, curvas epidémicas. Le doy un tip epidemiológico. Cuando vemos una curva epidémica que deja de crecer misteriosamente, cuando la teoría de epidemiología matemática predice, los modelos matemáticos famosos, predice que va a seguir creciendo y no hay una explicación clara, se hizo una intervención clara, se redujo la movilidad, hay un mejor rastreo de los contactos, hay un aislamiento más efectivo de las personas contagiantes. Si no hay eso y la curva epidémica deja de crecer, ya verán un ejemplo, vamos a poner un día y lo van a reconocer. Es una curva epidémica que, en lugar de tener estos picos, espículas con variantes de día a día, hay una variación aleatoria de los datos, de repente está muy parejita, o de repente es como si lo hubieran hecho así con un cuchillo y ya no tiene un crecimiento normal. Ahí hay una alta sospecha de que hay datos incompletos. Pues la garantía es el compromiso, la responsabilidad, que obviamente es no solamente moral de las autoridades sanitarias y de todo el personal, y que todo el mundo cumpla con su deber. Gracias. Hay muchos mecanismos de supervisión, ¿sí? Usted lo que quiere es que haya una nota que diga culpa a alguien más. No. El sistema, si quiere, lea la norma oficial mexicana 017 para vigilancia epidemiológica. Gracias. Aquí vamos a tener que acabar porque son las 20:04 y tenemos reunión con el presidente sobre COVID. Muchas gracias. Quédate en casa.